Amén. Encomendémonos al Señor. Padre Celestial, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, háblanos, permítenos escuchar tu voz y que la palabra, Señor, nos limpie, nos capacite, nos equipe para toda buena obra, conforme tú lo has dicho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a seguir en San Juan 14 y recordemos un poquito lo que hemos estudiado. ¿Recuerdan el versículo 15 que yo les he dicho que para mí es como el versículo que está en la mitad de todo? Es muy sencillo, es muy claro. San Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardan los mandamientos. Exactamente. Y para esto, esta tarea de guardar los mandamientos, el Señor nos habla muy claramente en el siguiente versículo. Porque ustedes saben que cumplir los mandamientos es imposible. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo, por más que nos esforcemos y por más que lo querramos hacer, sin la gracia de Dios y sin su ayuda, no lo logramos. Y si cumplimos uno o dos, fallamos en el tercero y en el cuarto o en todos. Bueno, somos pecadores, somos malos. Gracias a Dios que Cristo, nuestro gran sustituto, nos reemplazó también en el cumplimiento perfecto de la ley. Pero aquí está el Señor Jesucristo diciendo: si ustedes me aman, demuéstrenlo. Amarme no es un asunto de decir yo te amo. Eso es como cuando usted a su esposa le dice: mi tesoro, te amo. Ella de pronto puede decir: ni soy tesoro ni me ama. Puede llegar. O cuando ella le dice: gordito adorado, puede decir: ni soy gordito ni soy adorado. No. Porque no es cuestión de palabras, no es cuestión de lo que sale por la boca, es cuestión de la acción que nace en el corazón. Dichos colombianos, ¿cómo es que dice? Hechos son amores y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aquí nos están diciendo en un nivel mucho más sublime, nos están diciendo: si me amas, demuéstralo. Santiago está diciendo: ¿tú tienes fe? Demuéstralo. Y hemos hablado aquí que las obras nuestras tienen que ser visibles. Y tienen que ser visibles no por hipocresía, ni por orgullo, ni por vanagloria, ni por ufanarnos, sino porque es la manera como alumbramos. Es la manera como servimos al Señor. Dejando ver en los demás cuánto me ama el Señor y cuánto lo amo. Y eso implica una cantidad de cosas que no cabrían en 80,000 sermones. Entonces el Señor nos dice que deben haber frutos de amor visibles si es verdad que usted ama al Señor. Que se pueda ver que tu voluntad está ajustada a la voluntad de Dios. Miren ahí, adelántense un poquito en San Juan 15, el versículo 8, porque en el siguiente versículo nos va a decir cómo podemos mantenernos en esa reciprocidad de habitación. ¿Cómo podemos? Y en uno de los versículos, en el 8, miren, les recuerdo lo que dice, porque ustedes lo conocen. Dice: en esto es glorificado mi Padre. Oiga, en esto es glorificado mi Padre. Muy clarito, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cuál debe ser uno de los primeros frutos que debe mostrar su vida? Que tú amas ¿a quién? A Dios, por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y también nos dice la palabra: y seáis así mis discípulos. Entonces, codifiquémoslo de esta manera. ¿Cómo realmente yo glorifico a Dios? Dando mucho fruto.
Dando mucho fruto, despiértese un poquito, dando mucho fruto. ¿Y cómo soy discípulo de Cristo? Dando fruto. Dando fruto. Entonces, como les había dicho, volvamos al versículo 15 rápidamente de San Juan 14. Dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, ¿qué dice en el 14:16? Porque dice, para que ustedes puedan cumplir con los mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador, o sea que tenemos más de uno, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es interesante, hermanos, pensar que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros, siempre. Por la eternidad, el Espíritu Santo estará con nosotros. Ya lo está ahora, pero lo estará en manera mucho más vívida después de nuestra glorificación y por la eternidad. Tanto el Padre como el Hijo están activos en el hecho de enviar el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2, rapidito, por favor. Vamos a Hechos 2. Y miremos el versículo 33. La idea es, porque Cristo aquí está diciendo, yo rogaré al Padre. Él tiene que rogar al Padre que envíe al Espíritu, ¿no es cierto? Y yo lo voy a enviar a ustedes, al Consolador, para que esté con vosotros. Entonces, tanto el Padre como el Hijo están activos en el hecho de enviar el Espíritu Santo. Este es un asunto trinitario. No es un asunto de individuo o de personas, es un asunto trinitario. Hechos 2:33, ¿qué es lo que dice? Ayúdenme. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en... ¿Quién lo derramó? ¿Quién derramó esto? Cristo. Cristo recibió la promesa del Padre y Él derramó el Espíritu entre su gente. Lo está haciendo. Tanto el Padre como el Hijo están empeñados en la obra del Espíritu Santo. Ahora, ustedes recuerden muy bien que la Biblia nos habla que se trata del Espíritu de Dios Padre. Hay varios versículos, por ejemplo, cuando hablamos de Génesis 1:2, que dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas cuando todo era caos. Pero vamos a un versículo que es muy clave y muy claro en esto, Mateo 10:20. Mire que la Biblia distingue perfectamente al Espíritu del Padre y al Espíritu del Hijo, que es el mismo. Pero en este caso lo distingue, porque lo que estoy tratando de compartir con ustedes es que tanto el Padre como el Hijo están empeñados en la obra del Espíritu Santo, en enviar el Espíritu Santo. Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro ¿qué? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermano, y una ñapita aquí, una cosita tangencial. Usted sabe que a mí me gusta ir como sazonando a medida que vamos avanzando, y por eso nunca termino, ¿no? ¿Cuál es el miedo para evangelizar? ¿Por qué no evangelizan? ¿Por qué no traen discípulos? ¿Por qué no me obligan a tumbar esa pared? Porque son las ovejas las que se reproducen. Es el Espíritu del Padre el que habla, no ustedes. El Padre solo necesita su lengua, sus cuerdas vocales. El Padre envía su Espíritu. La obra de la salvación es una obra de la Trinidad. Está en el poder de la Trinidad en nosotros. ¿Por qué no lo usamos? Lo declara la palabra. También la palabra habla muy indistintamente del Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios. Vayan a Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Y el versículo 9. Romanos 8:9. Dice muy claramente, mas vosotros no vivís según la carne. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vayan a Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Vayan pensando en estas cosas. Nosotros tenemos que definir algún día si somos o no somos. Si somos o no somos. Y lo que nos va a identificar a nosotros es cuánta identidad tengo yo con Cristo. Gálatas 4:6. Oigan bien, esto es para nosotros. Y por cuanto somos hijos, ¿no es cierto? Y por cuanto, yo estoy quitando la españolización odiosa, ¿no? Entonces, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de ¿quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y yo no me atrevo a traducir esa palabra Abba, en primer lugar porque no sé hebreo, y en segundo lugar porque yo creo que no hay palabra en español para traducir eso. No se vayan a ofender los que tienen esta costumbre. Papito Dios. Algunos dicen que eso traduce Papito Dios. Cuidado. El Señor Jesucristo nunca le enseñó a usted a orar así, Papito Dios. ¿Sabe cómo le enseñó a orar el Señor Jesucristo a usted? Padre nuestro que estás en los cielos. Así le enseñó el Señor. Esa palabra Abba en hebreo sí significa un cariño profundo y absoluto entre el Padre y el Hijo, pero no hay cómo traducirlo con reverencia en español. Abba Padre, el Espíritu de Cristo. Abba Padre, el Espíritu de su Hijo. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. Porque sé, Filipenses 1, 19. Porque sé que Filipenses 1, 19. El anterior fue Gálatas 4, 6. Ahora Filipenses 1, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de ¿quién? De Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y finalmente, Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11, para los que están tomando nota. Vamos a ir despacito porque me interesa que ustedes vean cómo se distinguen estas cosas en la palabra, pero tratamos de una sola persona. Primera de Pedro 1:12, cuando dice que los profetas escudriñaron, inquirieron, investigaron sobre la aparición de Jesucristo. Entonces dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, el Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas. Estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué tristeza que el pueblo que tenía la profecía, el pueblo que tenía los profetas, no podían ver el mensaje del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en los profetas diciendo, Él viene a morir. Él viene a morir. El Espíritu de Cristo. ¿Y saben una cosa cuando dice, yo os enviaré otro consolador? ¿A qué se está refiriendo? A Él mismo. Porque cuando Él estaba entre nosotros, Él era el consolador.
De hecho, a partir del capítulo 13 de San Juan hasta el 17, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en el cenáculo? Consolando a sus discípulos. Él era el consolador, pero le mandaré otro. Ahora les expliqué que la palabra consolador en aquella época era un término jurídico que se refería a los abogados. Era como decir abogado. Por eso en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que si pecamos tenemos que abogado, consolador, el que nos defiende, el que dice a la diestra del Padre: yo pagué por él. Yo pagué por ella. Tiene mi justicia. Y entonces el Padre no mira al horroroso Leonel Ortiz, sino a su Hijo amado, Cristo Jesús, quien me compró con su sangre preciosa. El consolador. Él mandará otro consolador. El término consolador, abogado, determina la personalidad del Espíritu Santo como distinto del Padre, como persona distintiva entre el Padre y el Hijo, pero son uno solo. Porque también estos versículos expresan la unidad perfecta con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, en asuntos de redención y en asuntos de doctrina y en asuntos de perfecciones. En el versículo 17 dice en San Juan 14, y el Espíritu de verdad. ¿Sí? Vamos a San Juan 14 de nuevo, versículo 17. Y entonces ese consolador, ese Espíritu que Él va a enviar, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y atención con esto, al cual el mundo no puede recibir. Hermano, yo escucho mucho esta expresión que dice: ay, ¿se acuerda de fulanito de tal? Sí, volvió al mundo. Dice: ¿cómo así que volvió al mundo? Sí, ahora anda de billar en billar, de rasca en rasca, mantienen todo baile, mantienen no sé dónde, ya fuma, ya hace, volvió al mundo. Pues vamos a ver qué es el mundo. Porque de pronto no volvió al mundo, porque nunca había salido de él, ¿no? Bueno, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si habla de recibir, está hablando de personas, no está hablando del planeta, o no está hablando de la maldad. Recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros para siempre. Ustedes sí pueden ver al Espíritu Santo, ustedes sí pueden percibir al Espíritu Santo, ustedes sí pueden saber si el Espíritu Santo está en ustedes. ¿Por qué? Porque hay fruto. Ahora les recuerdo el fruto del Espíritu Santo para que vean el carácter del cristiano: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y si quiere un buen examen de conciencia, váyase a ese versículo y examínese si ese fruto existe en usted o no. ¿Por qué? Porque usted no es del mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo es el que no tiene el Espíritu. El mundo es el que no da fruto. El Espíritu es el que no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene benignidad, no tiene bondad, no tiene mansedumbre, no tiene fe, no tiene nada. Aquí podemos aprender también acerca de la igualdad del Padre y del Espíritu Santo, como ya les he dicho. No solo es el Padre quien mora en Cristo y Cristo en nosotros y viceversa, sino que el Espíritu Santo también mora con nosotros, está en nosotros también. Entonces, mis hermanos, en nosotros mora la Trinidad. Imagínense lo que tenemos. ¿Cómo es posible que nosotros no somos transformados y cambiados y fortalecidos y crecidos en fruto teniendo ese recurso omnipotente en nosotros?
Lo que pasa es que nosotros no lo consideramos. Lo que pasa es que nosotros no lo traemos a nuestra mente y a nuestro corazón. Nosotros no meditamos en estas cosas de día y de noche. Nosotros somos muy perezosos para ocuparnos del Espíritu. Eso sí, el desayuno no falta. Arepita para los que somos paisas y 2 huevitos en cualquier forma y chocolatico y queso y todas esas cosas. Eso no falta. Pero levantar el pensamiento del Señor, sacar unos minutos para reconocer la gloria del Padre y que la Trinidad mora en mí, para eso no hay tiempo. Estoy muy ocupado, tengo que ir al trabajo. Cuán pobrecitos somos y cuán miserables y mezquinos somos con Dios. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles son mis mandamientos? Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo lo que tú eres. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Vamos a Juan 15, 26. Adelantémonos otra vez. Vamos hacia de adelante, atrás y para todos los lados. Yo no estoy midiendo el tiempo. No importa, cuando me canse. Falta 1/4 para las 12. Por favor, me levanta la mano cuando falten 5. Muy bien. Pero como hoy no hay transporte, todo está cerrado. Bueno, entonces, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente? Da testimonio de Cristo. Y Cristo está diciéndonos hace rato en ese capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Usted no conoce a Cristo? No tiene el Espíritu Santo. No lo tiene, hermano. O primo, más bien. No puedo decirle hermano. Porque el Espíritu Santo te da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo te muestra las cosas, no un hombre, no un pecador como yo. Yo solo estoy mostrándote dónde puedes comer. Y yo necesito recordarlo todos los días. Todos los días. Yo lo que quiero, hermanos, es que ustedes piensen que este asunto de ser cristianos no es tan simple, ni tan sencillo, ni tan deportivo. Esto es serio. ¿Se acuerdan cómo empezamos este año o el año pasado? Yo no me acuerdo ya cuándo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? ¿Tememos a Dios? ¿Tomamos a Dios en serio? A veces me parece que procedemos en la vida sin ningún temor a Dios. Y lo digo por mí. Porque es que yo no puedo ya considerarme un hombre de oración ni un hombre de estudio bíblico. No, me falta mucho. A pesar de que vivo en esto, pero yo también me veo mi película por ahí de vez en cuando. Y no, todos los días. No, tampoco. Pero nunca voy a poner esto en segundo lugar. Trato de ponerlo en primer lugar. Trato de hacerlo lo mejor de mi vida. ¿Necesito distracción? Claro que necesito distracción. ¿Necesito descansar? Claro que necesito descansar. ¿Necesito disfrutarla? Claro que necesito disfrutar la vida. Pero esto tiene que ser mi primer deleite. Si no llegamos a ese punto, hermanos, yo me voy a morir y no voy a poder ver una iglesia que tiembla cuando se lee la escritura o se canta. Y no quiero que sea una lectura estimulada por
ninguna cosa externa ni humana, ni tampoco por ningún instrumento externo humano que la alabanza aquí llegue a vibrar de tal manera que tumbe el techo. Debe ser la pasión en mi corazón por ese Dios que me amó desde la eternidad y que no escatimó ni a su Hijo y lo entregó para que lo mataran para satisfacer su ira. La mayor injusticia del mundo es la más grande justicia que se puede ver en el cosmos. ¿Y todo eso por qué? Porque nosotros no somos capaces de amar a Dios como tiene que ser amado. Cristo da testimonio. Ustedes muchas veces leen aquí el credo niceno y algunas personas que llegan nuevas se extrañan, dicen, uy, pero ahí rezan el credo. Aquí no rezamos nada, aquí lo recitamos porque es una confesión de fe. Es lo que nosotros creemos. Ese es el fruto de concilios que han combatido herejías a través de los siglos. ¿Qué dice el credo niceno acerca del Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y quien habló por los profetas. Eso es Biblia. Eso es bíblico. Eso tiene soporte bíblico. Esa es nuestra confesión de fe. Entonces, el mundo, ¿qué es el mundo? No puede recibir al Espíritu Santo. No lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen. Hay un vívido contraste, y vamos a terminar pronto, hermano Nicolás, dice, es un vívido contraste entre lo que es un creyente y lo que no, es un no creyente, de lo que es un redimido de uno no redimido. Miren, vayan a San Juan 15, por favor, rapidito. Yo pensé que hoy podía terminar, pero no fue posible. Juan 15. Versículos 18 y 19. Y por favor me ayudan a leer todos con entusiasmo, que se nos rompan los oídos de proclamar la palabra. Juan 15, 18 y 19. Vamos todos. Si el mundo... Pero ¿saben por qué los aborrecen? ¿Saben por qué nos aborrecen? ¿Saben por qué? Porque ese mundo no puede ver al Espíritu Santo, no lo puede recibir, no lo tiene, pero ustedes lo tienen. Mora con ustedes, está en ustedes. ¿Aborrece usted a alguien? Si usted aborrece a alguien en este momento, arrepiéntase. Si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene que ver en el otro al Espíritu Santo. Aquí entre nosotros, en la familia de Dios, no puede haber rencor, no puede haber aborrecimiento, no puede haber ninguna raíz de amargura. Porque nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. No podemos vivir como vive el mundo. El mundo solo sabe aborrecer. El mundo solo sabe de crueldad. El mundo solo sabe de explotación. El mundo solo sabe de opresión. Nosotros no. Nosotros somos otra cosa. En Juan 17, 9, el Señor en la oración sacerdotal dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En otras palabras, yo ruego por los que se reúnen en Betania de la Reforma, Labranza de Dios de Villavicencio, porque tuyos son. Espero que sí, espero que todos sean.
Vamos a quedarnos aquí porque el Señor en el versículo 18 de Juan 14 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en realidad no nos dejó huérfanos. Y no se estaba refiriendo solamente a su segunda venida, se estaba refiriendo a Pentecostés. Porque eso de habitar en nosotros y nosotros en Él, eso no podía esperar a la segunda venida. Eso empezó a suceder desde que el Espíritu Santo está aquí enviado por Él para que more en nosotros. Ese es el tema en el próximo sermón, Dios mediante. Estamos depurando bien este capítulo 14. Porque, hermanos, tenemos los elementos para hacer que esta iglesita se vuelva una roca de proclamación de la gloria de Cristo. Y eso es lo que la gente tiene que ver en su barrio, en su casa. Eso es lo que el esposo tiene que mostrarle a la esposa en su hogar. Eso es lo que la esposa tiene que mostrarle a su esposo, aunque sea inconverso. Porque acuérdese, mujer creyente, su marido inconverso está santificado en usted. Tenemos todos los elementos, no hay razón. Mayores cosas harán ustedes. Mayores cosas de las que hizo Cristo. Hablando de ministerio, hablando de evangelización, no hablando de milagros, hablando de evangelización. No podemos seguir darnos el lujo de ser una iglesia que no evangeliza y una iglesia que no discipula. No podemos seguir así. Hace 2 años les dije y les propuse que trajeran un discípulo y fue un fracaso. Y aquí estamos orondos y tranquilos, eso no nos inmutó. Eso no nos inmutó. Ahora, gloria a Dios y gracias a Dios por los que trajeron, porque algunos sí, pero me sobran creo que 8 dedos, de pronto 7. ¿Por qué? Porque usted, ¿y por qué me hago la pregunta? ¿Y por qué hago el comentario? Porque, hermano, tienen que creer, es parte de su fe, que la Trinidad mora en usted. Que no es usted el que habla, es el Padre a través del Espíritu. Mayores cosas que Él hará usted. Solo necesita decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabe por qué usted no dice eso en su oración? Porque usted no ha visto la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo os enviaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando Él nos dio la gran comisión en Mateo 28, ¿cómo termina con esa comisión? En la última parte del 28. No del 28, en el capítulo 28, la gran comisión, ¿cómo termina? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Lo creemos? Gracias por ese amén de algunos. Amén. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Ahora vamos a celebrar la Santa Cena de aquel que murió y se entregó por nosotros, a pesar de que éramos pecadores, y perdonó todos nuestros pecados a costo de su vida y de su sangre. Y el Padre Celestial volteó su cara a otro lado y permitió que lo matáramos. La más grande injusticia justa, porque sin esa justicia estaríamos ¿qué? Perdidos.